Hello and welcome to this week's video by Teaching You. I hope that you are having a great day and I'm so glad that you can join me for today's practice. I'm really excited about today's video. It's really interesting and I hope that you find it interesting as well. Bueno, quería empezar el video de hoy hablando del propósito. No sé si ustedes han visto algunas de las publicaciones que hemos hecho anteriormente que tienen que ver con el propósito. Esta semana les hicimos esa pregunta a los que contestaron la encuesta por Instagram. Para nosotros es buenísimo porque nosotros podemos ver cuáles son sus opiniones, cuáles son su modo de pensar. Para los que vieron y contestaron la encuesta, la pregunta era: ¿cuál es el propósito de aprender inglés? ¿Cuál es el propósito de Teaching You? Esta pregunta resultó de una clase que estaba haciendo. Nosotros hacemos clases corporativas y en una de estas clases el ejercicio y el video que estábamos viendo en clase tenía que ver con el propósito de un negocio, el por qué. Es muy claro para un negocio, para algún emprendimiento, para alguna iniciativa, el qué. Por ejemplo, en este caso el inglés. Un poquito menos claro es el cómo. ¿Cómo aprendo inglés o cómo enseño inglés? Bueno, eso ya depende de la metodología que yo utilice y la metodología que yo escoja. Pero el trasfondo mucho más profundo es el por qué. Y entonces yo les hice las preguntas a ustedes, el por qué el inglés. Esta semana tuvimos la oportunidad de entrevistar a 50 personas. Por Instagram muchas personas contestaron también ¿por qué quieren aprender inglés? Y esto es información preciosísima, valiosísima para nosotros porque pues nos ayuda a enfocar nuestros videos, nuestro modo de enseñar inglés. Les voy a comentar algunos de los motivos y ustedes por favor participen en esta clase y díganme por qué quieren aprender inglés y vamos a darle la vuelta a aprender inglés con ese mismo material. Entonces escríbanme en los comentarios in English if you want to practice cuáles son las razones por las que quieren aprender inglés. Algunas razones que nos habían compartido y yo voy leyendo a medida que ustedes vayan comentando. Algunos de los motivos más comunes eran, por ejemplo, mejor oportunidad en el trabajo, o me dieron un trabajo nuevo y me exigen un poquito más de inglés, me dicen que están muy contentos conmigo pero que debo mejorar el inglés. O de pronto hay alguna oportunidad dentro de mi trabajo que exige viajar, que exige un poquito del dominio de este lenguaje. Otras personas contestaron cosas completamente distintas y las dos pueden ser verdad al mismo tiempo. Por ejemplo, el querer entender la música cuando la escucho en inglés y poder cantarla. Esa es un propósito fenomenal, muy puntual y muy chévere porque me puedo dedicar a eso. Puede ser el propósito de, no sé, quiero mejorar el escribir porque me gustaría escribir un poema y expresar lo que yo siento en inglés. Otras personas contestaron de una manera muy interesante que es: a mí el inglés es como una manera de pensar distinta y me saca de mi modo de pensar en español. Súper válido. Aprender algo es descubrir algo, es entrar en este camino de descubrir, de disfrutar aprendiendo. Buenísimo, es válido. Hay personas que contestan: me gustan los idiomas, me gusta viajar, me gustan las culturas, me gustaría escuchar videos o aprender material leyendo en inglés. Buenísimo. Esos son propósitos muy chéveres. That's beautiful purposes. Those are great reasons.
Porque en reuniones la gente habla en inglés y en español y es frustrante no entender o sentirse aislado, sentirse como el otro. Claro, eso es una razón un poquito, una presión psicológica. Y me alegra mucho que nos hayan comentado ese motivo porque se empieza a conectar. It connects very well, starts to link con el propósito de Teaching You. El propósito de Teaching You es ese. Teaching You nace de la experiencia que muchas personas han tenido con el aprendizaje tradicional, con la enseñanza tradicional, que dice tienes que aprender esto, tienes que pasar el examen, tienes que saber conjugar el verb to be, y muchas personas vienen con pequeños traumas, de pequeñas frustraciones de haber fallado en el intento anteriormente. Y esto puede suceder con cualquier idioma, con el aprendizaje del alemán, con el aprendizaje del español, con el aprendizaje de cualquier cosa que hayamos intentado en nuestras vidas anteriormente y hayamos fallado o no hayamos podido encuadernarnos, en circularnos en el modo tradicional. De ahí nace Teaching You, porque nuestro propósito es ayudarlos a ustedes a cumplir sus metas, ayudarlos a ustedes a graduarse, a coger el mejor trabajo, a disfrutar el inglés, pero desde un punto de vista de cambiar un poquito el método, la manera en que nosotros aprendemos y hacerla un poco divertida. Y eso es parte de la razón por la que estamos aquí en redes sociales, para que no sea, necesito llegar a clase de 7 de la mañana y es una tragedia, es aburrido, es lo mismo, es monótono, es exigente, es frustrante. No, queremos que sea un aprendizaje jugando, un aprendizaje descubriendo, un aprendizaje intuitivo que sea muy natural, porque todos nacimos con habilidades innatas de aprendizaje. Entonces, nuestro propósito tiene mucho que ver con explotar esas capacidades innatas que tenemos para aprender. Buenísimo, excelente. Ese es nuestro propósito. Entonces, el tema de hoy es purpose. Purpose, y aquí es donde entra la clase de inglés, ya que yo conozco un poquito de su propósito para aprender inglés y ustedes conocen un poquito del propósito de Teaching You para enseñar inglés. Ahora hablemos del inglés en sí. Y el propósito de la clase de hoy es aprender jugando, aprender en la acción. Si no sé algo, listo, lo pongo en español, lo busco y miro cómo lo podría decir en inglés. Yo les voy ayudando. Entonces, resulta que yo me encontré en Instagram, la gente le gusta poner como diagramas bonitos, y yo encontré un diagrama muy bonito viendo lo que la gente publica, lo que la gente postea viene del inglés post quiere decir publicar. Entonces yo vi un post de alguien que tenía este concepto del propósito de la vida. Es un concepto adaptado de un concepto japonés que se llama Ikigai. Ikigai es como un diagrama que te dice cuál podría ser el propósito de tu vida, cuál podría ser tu propósito laboral. Y es una mezcla de varias cosas. Entonces yo les voy a hacer unas preguntas en inglés y ustedes me las van contestando, y a medida que las van contestando de pronto pueden encontrar cuál es el propósito de sus vidas o cuál es algo que le podría dar valor a su experiencia de vida. So let's go. Let's begin with today's class about Ikigai, this Japanese concept. Question number 1. La pregunta número 1 es what you love to do. Entonces yo les pregunto, what do you love to do? ¿Qué tú amas hacer? Recuerden que en inglés tenemos este auxiliar en las preguntas. Eso no existe mucho en español, pero en inglés es muy fácil. Pues simplemente le ponen el do ahí y entonces la pregunta queda what do you, ¿qué tú amas hacer? What do you love to do? What do you love to do? Entonces lo ponemos todo en una frase y es what do you. What do you es what do you. Por eso es importantísimo afinar el oído. What do you?
What do you like to do? What do you like to do? What do you love to do? ¿Qué amas hacer? ¿Qué disfrutas hacer? Entonces yo quiero que ustedes en los comentarios me vayan escribiendo en inglés, si pueden, palabritas o si pueden mejor frases. Me gusta tal cosa, me gusta tal cosa. Y vamos armando la lista. Y yo quiero que cojan el cuaderno y vayan anotando porque es un ejercicio bonito. Por medio de estas preguntas podemos ir resolviendo cuál es el propósito de nuestra vida. Ok, what do you love to do? Les voy a contar, yo tengo aquí mi lista, esta es mi lista, no sé si la pueden ver. Entonces les voy a decir unas cosas que me gustan a mí. Por ejemplo, a mí me gusta la espiritualidad. So I said spirituality. I like running. I love running. Me gusta correr, amo correr. I love running. The ocean. El mar. I don't see. Why aren't you writing? Participate. Come on, give it to me. Y no importa si no están viendo la clase en vivo, si están viendo la grabación, igual escriban en los comentarios porque yo me los leo. To sing music. Sing music. Beautiful, Leonor. That's beautiful. I like to sing too. Eso está en mi lista. También yo escribí singing. A mí me gusta pensar, sentarme y pensar. Thinking. Yo creo que es como una manía más que un gusto, pero lo anoté ahí. ¿A alguien más le gusta esta acción? Sleeping, para los que están un poquito más avanzaditos, sleeping in es dormir hasta tarde, o sea, levantarse un poquito más tarde. Sleeping in, con la preposición in, dormir adentro quiere decir dormir más tarde, o sea, levantarse más tarde, es buenísimo, sleeping in. Entonces, cuéntame, Dianita, what do you love doing? María Camila, what do you love doing? I can't see who else is here. Ari? What do you love doing? ¿Qué les gusta hacer? Tell me in English, write in the comments. I love learning. Learning is a big thing for me. A mí me encanta aprender. Learning languages, aprender idiomas, learning new skills, nuevas habilidades. I love analyzing, me gusta analizar las cosas. Those are some things that I love to do. Leonor says to meditate in peace. Beautiful, that's great. Entonces ahí ya tenemos una listica. Quiero que hagan una lista de unas 3 a 5 cosas que a ustedes les gusta hacer. Things that you love to do. Esa es la pregunta número 1. Entonces yo lo puse en un cuadrito y lo puse con colorcitos porque a mí me gustan los colorcitos. Y en otra sección, la segunda sección, section number 2, question number 2 is what are you good at? La traducción. ¿Qué tú eres bueno en? Así es la pregunta. ¿Entienden cuando yo les digo así en español? ¿Qué eres tú buen en? Reorganícenlo mentalmente para que tengan un poquito de sentido. ¿En qué eres bueno? Esa es la pregunta. What are you good at? What are you good at? El sonido fonético de A, E como son en car y girl. Yeah, that's an excellent question. I'll get to that. Claro, ahorita más. Por ejemplo, esto es una de las cosas que yo soy bueno. Yo soy bueno en enseñar la pronunciación dando ejemplos. What are you good at? ¿En qué eres bueno? What are you good at? No sé dónde están mis secretarios, mis secretarias, pero si alguien me puede ayudar en la transcripción de las preguntas, buenísimo. Yo les voy diciendo sí, no. What are you good at? Entonces, por ejemplo, la A y la E, la vocal muchas veces tiene que ver es con las consonantes alrededor. Vamos a hacer el ejemplo de lo que yo soy bueno en la pronunciación. Car, no es tanto que sea importante la vocal, sino la consonante, la R, que sea muy larga, y la C, que explote mucho. Si haces que la C explote como una K, y la R sea súper larga, ahí te va a sonar la vocal tal cual es, sin preocuparse mucho en decir la A o decir la E, porque no es ninguna de esas, es algo así neutral en la mitad. Entonces intenta decir car. Y lo mismo funciona con girl. La G es muy fuerte y la R y la L juntas hacen que uno diga la vocal bien. Girl.
What are you good at? Beautiful, Dianita, that's it. That's great. Good job. That's the question. So tell me things that you're good at. Hágame la lista. 3 cositas que son buenos. ¿En qué son buenos ustedes? ¿En cocinar? ¿Cooking? ¿En, like me, teaching? ¿En enseñar? For example, maybe if you're more advanced, en encontrar patrones entre cosas. For example, finding patterns. Patrones, patterns. Public speaking, en hablar en público, esa es una de las habilidades. Bueno, recuerden que todas estas habilidades que yo estoy mencionando son cositas que ustedes podrían poner en sus hojas de vida, en un correo electrónico. Vamos pensando en para qué propósito utilizaríamos el inglés en nuestras vidas para ir desarrollando el lenguaje que cada uno de nosotros necesitamos. For example, yo soy bueno ahorrando. Ahorrando en inglés se dice guardando o salvando, que es saving. Saving. Leonor is good at hearing and listening, understanding. Escuchando a los demás es como listening to others. Very good. En escuchar, very good. I'm good at algebra, por ejemplo, en algún tema del colegio, algebra, la G en inglés a veces esta es la J, algebra. What else? What else are you good at? Planning. Anybody here good at party planning? Uno de mis estudiantes estaba planeando la fiesta de cumpleaños de su mamá. A party planner. Eso es una habilidad. Saving, very good. Hi, Majito. So good to see you here. What are you good at, Majito? Majito is really good at writing in English. She's really good at that. Entonces, bueno, tenemos el qué amo hacer. What do you love to do? Tenemos el qué sé hacer o qué soy bueno. En qué soy bueno o what are you good at? Yeah, Charito says saving secrets, en guardar los secretos. Very good. Ahora vamos a la tercera pregunta. Question number 3. This is a little bit more interesting. What can you be paid for? Repito. What can you be paid for? Javier is good at researching, investigando. Very good. What can you be paid for? Esta pregunta quiere decir ¿qué puedes tú ser pagado por? What can you be paid for? ¿Para qué te pueden pagar? Es decir, de lo que eres bueno, ¿qué de las habilidades que tienen es algo que alguien pagaría? Que alguien te pagaría por ese servicio. For example, y hay cosas que ustedes van viendo que son intersecciones entre lo que amo, entre lo que disfruto, entre lo que sé hacer y entre lo que, bueno, alguien me pagaría por este servicio. Alguien te podría pagar por el servicio de escribir. I'm good at writing. For example, you said Majito. Do people pay you for that? Can people pay you for that? Si la respuesta es sí, la podemos incluir en la lista. Entonces, por ejemplo, yo puse aquí como trabajo administrativo, administrative. Esta pronunciación es difícil, un poco difícil, pero es administrative, administrative work, yeah, somebody can pay you for that. Teaching, training, therapy, sales. Esas son cosas que yo tengo en mi lista. ¿Qué son cosas que tú tienes en tu lista? Cosas que tú haces que la gente te podría pagar por esto. Things that you can be paid for. What things? Hay cosas que no nos gustan, pero que nos pagan por ellas. Por ejemplo, a mí no me gusta, no sé, hacer contabilidad, pero pues, bueno, sé hacer un poquito de contabilidad, entonces alguien me puede pagar por este servicio. So I can say accounting. Accounting es como contar, pero con A al principio. Ese accounting es contabilidad. Maybe that. What else? And calling people, somebody can pay you for that. Let's see. What is the most difficult word that I have learned? Okay.
Alguien me hace la pregunta de cuál es la palabra más difícil que he aprendido. No sé, I don't know. Maybe dozen, no es una palabra difícil en el concepto, docena, pero es una palabra un poco difícil en la pronunciación. Me costó mucho trabajo aprender a decir docena. Dozen. Yes, in a call center, Majito said, yeah, somebody can pay me for that, of course. Ok, y entonces la última pregunta, la pregunta número 4 es, ¿qué necesita el mundo? What does the world need? What does the world need? Entonces, ¿qué necesita el mundo? Y haz una lista de cosas que necesita el mundo, que necesitan clientes, que necesitan gente del barrio, que necesitan gente de tu comunidad, gente de la familia. Give me things that the world needs. Today, this is very easy. El mundo necesita tanto que esta debe ser la lista más fácil de sacar. They need leaders, líderes, leaders. This is a difficult word. Alguien me está preguntando de una palabra difícil. La pronunciación de leader, porque la D es muy suavecita y eso es difícil. Leadership, respect, respeto. ¿Qué le falta al mundo? ¿Qué necesita el mundo? I think the world needs arte. What else? What do you think? Tell me. Better communication, mejor comunicación. Less focus on money, menos interés, menos enfoque en la plata. Less focus on money, maybe. What else? What does the world need? Does the world need... Leonor says compassion. Yes, the world needs plenty of compassion. El mundo necesita muchísima, plenty of compassion, of course. Yeah. Organization. Yeah. Jobs, trabajos, de pronto. Okay, good. So, Ikigai, con esta lista, entonces ustedes pueden ver las intersecciones. La intersección entre lo que yo sé hacer, en lo que yo soy bueno, y lo que yo amo es como mi pasión, my passion. La intersección entre la lista, entre peace and love, Diana, yeah, the world needs education, of course. The world needs a vacuum. Yes, the world needs a vacuum. La intersección entre lo que yo soy bueno y lo que yo sé hacer es la pasión. La intersección entre los punticos en común, entre lo que yo amo hacer, lo que me gusta y lo que el mundo necesita, es la misión que yo tengo. Las cositas en común entre lo que yo sé hacer y lo que me pueden pagar, por lo que me pueden pagar, es mi profesión. Y la intersección entre lo que me pueden pagar y lo que necesita el mundo es mi vocación. Entonces, hacer estas listas, doing these lists, Javier says compliance. Yeah, okay, very nice. The world needs to have some compliance. Entonces, sacando estas listas, I can know my passion, my mission, mi pasión, mi misión, my mission, my profession, and my vocation, Entonces, puede que resulte ahí alguna idea para su profesión, para lo que les gusta hacer, para su propósito, no solamente para el propósito de vida, es qué voy a hacer en el trabajo, no, eso es un concepto un poquito más grande, es qué me genera valor a mí, o sea, qué me va a generar un sentimiento de que mi vida tiene un propósito. Going back to the original concept of purpose. El propósito, ese fue el tema de esta semana. Entonces voy a compartir los diagramas en inglés, en español, y vamos a generar un listado grande de acciones. ¿Por qué estas acciones? Porque aprender los verbos o aprender las acciones en un contexto emocional, en un contexto que tiene que ver conmigo, pone el aprendizaje en modo natural. Fluye, voy aprendiendo palabras sin darme cuenta que estoy aprendiendo palabras porque estoy haciendo un ejercicio importante para mi vida.
¿Para qué lo quiero hacer? Bueno, lo puedes hacer para tu crecimiento profesional, que es uno de los propósitos que nos mencionaron, your professional development, o lo puedes hacer por tu crecimiento personal, my personal growth. El crecimiento es growth, con esa TH al final, growth. O lo puedes hacer porque, no sé, spiritual growth, el crecimiento espiritual. Whatever you want to do this for, you can. It's a great exercise. Uno se sienta con el cuadernito, con su cabeza, con su corazón y va escribiendo la lista de palabras, de acciones. No me sé esta acción en inglés, la busco, la escribo, miro cómo es que se escribe, busco la pronunciación. Cuando tú buscas una palabra en Google en inglés, en el diccionario te aparece un microfonito, uno espicha el microfonito y ahí le dicen la palabra, entonces uno va entendiendo la pronunciación y la ortografía y va haciendo la lista y al final del ejercicio lo que yo propongo es hagan oraciones completas. I love singing in the shower. Me gusta cantar en la ducha. Y díganlo en voz alta para que empiecen a generar el lenguaje y a generar esa conexión entre la pronunciación y entre la ortografía, que es muy importante. No solamente aprender a reconocer el inglés, sino también a producirlo. So, as you know, my purpose is to teach you. Why? Mi propósito es enseñarles. ¿Por qué? Porque me encanta verlos crecer. I love to see you grow. I love to see you learn. I love to see you change your lives. Me encanta ver los cambios que hacen en sus vidas, los logros que llegan, que atienen por su esfuerzo, por su compromiso. I love seeing that. That's my purpose. What's your purpose? Me encantaría saber. Compártanme cuál es su propósito con el inglés, cuál es su propósito de vida. Chateen conmigo en inglés. I'm here. Let's practice. Great. Thank you so much for being here with me today. I'll catch you next time. And remember to check our social media out because we're going to be sharing lots of things. TikToks, Reels, Stories, Diagrams, Quizzes. Entonces nos vemos la otra semana. Muchas gracias por estar aquí. Pero estén muy pendientes de nuestras redes porque vamos a compartir los quizzes, los TikToks, los Reels, estos diagramas que son un complemento a la conversación de hoy. Que están en inglés, que están en español, ejercicios, quizecitos, muy rápidos, todo muy cortico, todo muy digerible, todo muy fácil de absorber. See you next time. Bye.